Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a adentrarnos en algo que, la verdad, es tan brillante como perturbador. Vamos a desarmar un thriller psicológico que literalmente dobla la realidad, llamado Donde termina la voz. En los próximos minutos veremos exactamente cómo esta historia juega con la mente, cómo hace pedazos la idea de libre albedrío y, lo más loco de todo, cómo convierte el simple acto de leer en una trampa de la que es imposible escapar. Así que bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Piensen en esto. Estamos siguiendo una trama, todo fluye perfecto, y de golpe, las letras en la página empiezan a fallar. El texto, de la nada, se rompe y dice algo como, esto no, debería, el no. Y claro, ahí nos topamos con una pregunta gigante. A ver, ¿quién está hablando aquí? ¿Es el narrador que se equivocó de línea? ¿O es que hay algo más, algo completamente ajeno filtrándose por las grietas de la historia? Para entender cómo llegamos a este colapso total, tenemos que retroceder un poco, justo al momento donde todo parecía normal. Sección 1. La ilusión de normalidad. Un mundo perfecto. Y para entender este thriller, primero tenemos que conocer el lugar tan idílico donde vive nuestro protagonista, Juan. Juan vive en lo que parece el vecindario más feliz del mundo. Un lugar pintado con colores pastel, el sol siempre brilla, las puertas están abiertas de par en par, es un ambiente de pura paz y seguridad. Y en medio de este mundo tan perfecto, Juan tiene una costumbre súper inocente. Le gusta jugar a contar sus pasos mientras camina, siguiendo el ritmo de una canción que solo él escucha en su cabeza. Es un juego sin reglas, cero presión y, lo mejor de todo, él siempre gana. A veces se frena en un número nada más porque le parece bonito, pero lo realmente clave aquí es que, al tomar estas pequeñas decisiones al azar, Juan siente una libertad total. Siente que tiene el control absoluto de su propia vida, y eso le da una felicidad inmensa. Pasamos a la sección 2. Un fallo en el sistema. Cuando los pensamientos alteran la realidad. Porque claro, esa paz idílica no iba a durar para siempre, y el tono de la historia empieza a ponerse un poco extraño. Imaginen esto. Un día cualquiera, bajo un cielo tan azul que parece pintado, Juan de repente piensa, ¿y si lloviera ahora mismo? Y en ese exacto milisegundo, el viento cambia, el cielo se nubla y empieza a llover a cántaros. Es literalmente el primer gran fallo en su realidad. Y como haría cualquiera de nosotros, Juan no puede evitar poner a prueba esto. Fíjense en el enorme contraste. Antes, sus pensamientos eran cosas inofensivas, como contar pasos. Pero ahora se le ocurre imaginar que una vieja puerta al final de la calle, que siempre ha estado cerrada con candado, de repente se abre. Y pasa lo imposible. Cuando Juan levanta la vista, la puerta está abierta de par en par. No es que vea cómo se abre, no. Es como si el universo entero se hubiera reescrito en el pasado para que esa puerta siempre hubiera estado abierta, solo para complacer su pensamiento. Y mientras Juan empieza a notar que estas cosas son absolutamente imposibles, la estructura del libro empieza a colapsar. Aparecen frases rotas en la página, cosas como, no, él. Es como si la voz del narrador, que antes era tan segura, empezara a tropezar. Al mismo tiempo, Juan siente algo rarísimo. No es que escuche voces, es más bien como una interferencia física en su cabeza. Un pensamiento que claramente no es suyo se mete en su mente, y su corazón empieza a latir a 1000 por hora. Estamos viendo cómo esa barrera invisible entre el personaje y el narrador se hace pedazos frente a nuestros ojos. Y así llegamos a la sección 3, la batalla por el control, la pérdida del libre albedrío. A partir de aquí, la historia ya no tiene nada de cuento feliz. A este punto, Juan ya no puede mirar hacia otro lado. Empieza a analizar su propia cabeza y se da cuenta de algo aterrador. Sus pensamientos ya no le pertenecen. Ya no son caóticos, no hay dudas, le llegan a la mente ya prefabricados, perfectos y completos. Y es en este momento que la verdad pone la piel de gallina, cuando Juan entiende que simplemente está siguiendo el guión de alguien más. La desesperación es total, deja de dormir porque siente que hasta descansar es una orden. Así que intenta una pequeña rebelión, un acto minúsculo. Intenta dar un paso sin contar, pero su mente, contra su propia voluntad, es obligada a pensar la palabra 1. Hay una presencia invisible, completamente asfixiante, que está escribiendo lo que Juan va a hacer milisegundos antes de que él siquiera se dé cuenta. Si ponemos esto en una línea de tiempo, el viaje psicológico es tremendo. El día 1 es pura inocencia, esa vida alegre y sin presiones.
Pero saltamos al día 2 y llega la sospecha, con esa lluvia imposible y la puerta que se abre sola. Para el día 3, ya estamos hablando de una rebelión total. Juan peleando con uñas y dientes para no pensar, para resistir esa fuerza extraña. Lo que nos lleva al día 4, la revelación. Es el clímax de la historia, donde Juan, ya totalmente agotado, mira a la nada y hace una pregunta en voz alta. ¿Quién eres? Y lo que recibe de vuelta no es el vacío. Es un silencio súper pesado. Ese silencio inconfundible de alguien que de hecho lo está escuchando. Y esa presencia que lo observa termina tomando una forma física que es casi insoportable. Leemos en el texto, él duda, no rompe, no puede. ¿Qué significa esto? Bueno, Juan acaba de encontrar una hoja de papel en su mesa, y en ese papel están escritas palabra por palabra y con una exactitud escalofriante las cosas que él acaba de hacer. Obviamente, el instinto más humano sería hacer pedazos esa hoja al instante. Juan quiere hacerlo, lo desea con toda su alma, pero se queda congelado. Y no es por falta de valentía, ojo, se queda paralizado porque su incapacidad para romper el papel ya fue decidida por el autor en la frase anterior. Está literalmente prisionero de las palabras. Y eso nos lleva a la sección 4, rompiendo la cuarta pared. El cambio a la primera persona. Justo en ese momento de parálisis, el autor pierde el control y la estructura del texto se rompe. De repente pasamos de tercera a primera persona. Ese él distante del que veníamos leyendo se convierte en un yo. Juan logra meterse por las grietas de ese control imperfecto y secuestra la historia. Y la forma en que lo hace es brutal. Dice algo que te deja helado. Lo sé porque duele. En ese instante, Juan logra distinguir sus propios pensamientos de los del autor por una razón muy simple. Sus pensamientos reales no son bonitos ni perfectos como los de un libro. Duelen, son confusos, son un caos total, se sienten dolorosamente reales. Esa es la chispa cruda de su rebelión fuera del libreto, y usa ese breve momento de lucidez para gritarnos que algo anda muy mal. Sección 5. El papel del lector. La complicidad definitiva. Y prepárense, porque todo este suspenso es solo la antesala para el giro más oscuro de toda la obra. Aquí es donde la historia hace una jugada maestra y salta directamente fuera del libro. Vamos a desglosar un momento la mecánica de lo que nos está planteando la obra, como si fuera una fórmula matemática. Paso 1. El texto se escribe. Paso 2. El texto se lee. Pero es en el paso 3 donde ocurre la verdadera magia. El acto de leer es lo que literalmente le da vida a Juan. Él se da cuenta de que su mundo entero existe única y exclusivamente porque hay un par de ojos recorriendo esas palabras. Pero aquí está la trampa. El paso 4. Seguir leyendo significa avanzar hacia el final. Y llegar al final del libro, bueno, destruye al personaje. Resulta que el lector es la máquina que lo mantiene vivo, sí, pero también es el vehículo exacto que lo lleva directamente a su destrucción. Lo que nos lleva a la última frase de la historia. Una ironía absolutamente demoledora. No fui yo quien terminó esta historia. Fuiste tú. Qué locura, ¿verdad? Con esta sola frase, el autor nos acorrala por completo. Por no haber cerrado el libro a tiempo. Por esa necesidad tan humana de saber cómo termina todo. El ciclo fatal se ha cumplido. El autor y el narrador se lavan las manos y desaparecen. Y de pronto, la historia te echa toda la culpa encima. La responsabilidad total de que el personaje deje de existir recae sobre la persona que acaba de leer la última palabra. Ha sido un viaje bastante intenso por la psicología de este relato, ¿no creen? Para cerrar nuestro análisis de hoy, esto nos deja con una pregunta gigante flotando en el aire. Cuando cerramos un libro, cuando guardamos la historia en el estante, ¿los personajes siguen existiendo en algún lado? Donde termina la voz nos obliga a replantearnos esa relación casi sombría que hay entre crear algo y consumirlo. Nos recuerda el inmenso poder y, bueno, la enorme responsabilidad que asumimos cuando le prestamos nuestra mente a una historia. Es algo para pensarlo 2 veces antes de abrir la siguiente página. Muchísimas gracias por sumarse a este análisis, para desentrañar este misterio, y nos vemos en la próxima.